Mi esposa me estaba contando de una mujer, de un pastor que se suicidó. Yo creo que, aunque no pudiéramos nosotros decir, dar una opinión concreta porque no conocemos la vida de ella, pero yo creo que si ella en realidad se suicidó, ella nunca conoció a Jesús. Y toda persona que se suicida, hablando sobre todo los creyentes, es porque no han conocido a Jesús. Aquí dice que a nosotros creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a tener vida por el poder de su nombre. Un verdadero creyente no le va a pasar jamás por su mente la decisión de suicidarse. Muchas tentaciones vienen a nuestra vida, muchas imaginaciones vienen a nuestra vida, muchas cosas terribles vienen a nuestra mente, pero nunca vamos a tomar la decisión de suicidar. Hermano Eri, ¿y qué pasó con Judas? Judas se suicidó. Precisamente, Judas nunca conoció. Hoy vamos a predicar en el Evangelio, vamos a enseñar en el Evangelio según San Lucas, pero quiero que primero vayamos al Evangelio de Juan capítulo 20 para mostrarles un versículo. O sea, la Biblia está plagada, por así decirlo, de versículos, de mensajes que nos impulsa a poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, es decir, a seguirle cada día a través de su historia. Son muchos versículos que hay en la palabra de Dios que nos dicen que es importante para nosotros los creyentes estar constantemente viendo al Señor Jesús, enamorándonos de Él, ¿verdad? A través de lo que es la lectura del Evangelio, pero también para los que tienen un conocimiento más profundo del Evangelio, debemos entonces, de los que tenemos un poco más de conocimiento de los Evangelios, ir a las profecías, estar viendo en el Antiguo Testamento cómo los profetas hablaron del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pedro dice que eso hace que nosotros como creyentes maduros estemos firmes en la fe. Amén. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30. Vamos a leer en la versión NTV. Dice así: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron, ¿verdad? Hay un propósito de la Biblia, hay un propósito en los evangelios. ¿Cuál es ese propósito? Que nosotros continuemos creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Amén. Yo quiero leerles en otra versión estos mismos dos versículos. Amén. Amén. Vamos a leerlo, por ejemplo, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Este mismo verso 30. Amén. Dice así: y muchas otras señales, es decir, milagros, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean. Los nuevos creyentes, los que vendrían posteriormente, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Otra versión más. Vamos a ver qué revisión podemos ver acá. Vamos a ver, por ejemplo, la Peshita, ¿verdad? Dice así: también muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero ciertamente estas cosas se han escrito para que ustedes, al leer, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
vámonos a leer una versión más. Yo no sé si mi esposa la tenga descargada aquí, la TLA. Creo que no la tiene. Muy bien. Bueno, entonces el propósito de la Biblia, el propósito de los evangelios. Yo conozco muchas personas, muchos creyentes que no conocen a Jesús. Tú le dices, ¿qué sabes de Jesús? No mucho. ¿Pero eres creyente? Sí. Y yo digo, es complicado, es confuso que alguien que no conozca a Jesús diga ser cristiano. Mira, todos los creyentes del primer siglo que creyeron en Jesús o que decían ser cristianos era porque conocían tal, yo creo que puedo asegurar que a la perfección la vida de Jesús. Ellos sabían a la perfección. Y es que los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús que fueron a evangelizar a otros tenían como propósito predicar únicamente de Jesús. A través de las profecías iban hablándole hasta que llegaban a Jesús. Por ejemplo, tenemos la historia de Felipe. Lo que hizo Felipe fue maravilloso, ¿verdad? Y él estaba en una cita, estaba leyendo una profecía del profeta Isaías y él utilizó esa profecía para hablarle de Jesús. Le predicó acerca de Jesús para que el etíope fuera salvo. Este etíope o este hombre era religioso. Él venía de Jerusalén de adorar a Dios, pero no conocía a Jesús. No sabía de Jesús, por ende necesitaba conocerle para ser salvo. Y entonces Felipe, con la guía del Espíritu Santo, le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Entonces, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. Entonces, los líderes de esa época estaban muy interesados en que la gente conociera con exactitud el mensaje de Jesús para que sus vidas fueran transformadas. Todo el que a los que ellos les predicaban y escuchaban y creían eran salvos. Pero los que no creían no entraban al reino de Dios, no entraban a la salvación. ¿Qué pasa hoy en día? Por eso es que muchos creyentes, aún de los que estamos aquí presentes en esta mañana, no conocemos a Jesús. Y por eso no hay ningún tipo de devoción en Jesús, por Dios. Porque es por medio del conocimiento de Jesús, creer en ese conocimiento, que el Espíritu viene a tu vida y te transforma. Pero hoy en día muchos creyentes no conocen el mensaje. Y por eso es que se hacen la pregunta, ¿por qué yo no puedo servir a Dios con el corazón? No sé cómo hacerlo. Es que te falta Cristo. No conoces a Cristo. Pero te dicen, en una ocasión fuiste a una iglesia tal vez y te dijeron, te hablaron de cualquier cosa. Tal vez por ahí mencionaron a Jesús en algunas cositas. Luego te hicieron pasar al frente, levantaste tus manos, repetiste una oración y te dijeron, ahora eres cristiano. Ven a la iglesia. Pero no es así. Los apóstoles entendían de que era a través de la predicación, era a través de la enseñanza, era a través de conocer la historia del Mesías que iba a haber transformación. Pedro y los apóstoles, el propósito de ellos era que ellos sabían que era por medio del mensaje, de la predicación acerca de Jesús, que la gente iba a ser o a ser alejada de Dios o ser acercadas a Dios. Y la pregunta que siempre te has hecho, ¿por qué no entiendo la Biblia? ¿Por qué no sé orar? ¿Por qué soy inestable en las cosas del Señor? Aquí está la respuesta. No has conocido a Jesús.
Y por eso es que nosotros hemos colocado a la iglesia teología de la cruz. Nosotros queremos llamar al conocimiento a la gente acerca de Jesús. Teología de la cruz significa conocimiento del sacrificio de Jesús, de la obra de Jesús. Eso hace que las vidas cambien. Ahora bien, el hecho de que nosotros estemos predicando y nos enfoquemos en Jesús, ¿verdad? Y estemos constantemente hablando de esto, no quiere decir que vaya a haber un cambio, sino es porque el cambio comienza cuando la gente acepta el mensaje y hacen lo que una vez Jesús dijo. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, debe abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tú has escuchado, porque muchas personas que nos van a ver por las redes sociales también, tal vez han escuchado correctamente el mensaje de Jesús, pero no has tomado las palabras de Jesús, no has obedecido a Jesús cuando Él dijo, si quieres ser mi seguidor, debes abandonar tu manera egoísta de vivir, abandonarla, tomar tu cruz y seguirme. Buena teología, pero si tú no abandonas tu manera egoísta de vivir, créeme que no vas a experimentar la vida de Jesús, lo que es seguir a Jesús, lo que es vivir en luz. Solo vas a tener conocimiento solamente, pero ese conocimiento no te va a transformar. Y el llamado es a que el deseo de Dios es que el mensaje nos transforme, nos haga personas nuevas. Ahora sí, para finalizar, vamos a cerrar con broche de oro y vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 1. Nosotros hemos venido predicando, ¿verdad? Y hemos hecho varios videos, pero desde el capítulo 17 al 18. Y yo estaba pensando de que para que las personas lleven una buena secuencia de las enseñanzas, es bueno ir desde el principio, desde el capítulo 1, ¿verdad? Hasta que finalicemos. Dice así, muchas personas, el escritor Lucas comienza diciendo, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que se te ha enseñado. Aquí nuevamente vemos, ¿verdad? En estos 4 versículos, el empeño que tenían los primeros ministros, los primeros evangelistas, los apóstoles del primer siglo en presentar la vida de Jesús. Tanto así que ellos escribieron, no solo lo hablaron, sino que lo escribieron para que las personas estuvieran leyendo, conociendo y entendiendo verdaderamente la vida de Jesús. Lucas dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido. Y yo también lo hice, ¿verdad? Aquí vemos que Teófilo, este personaje, se le había hablado de Jesús, ¿verdad? Pero Lucas entendía que él debía tener un libro, una carta, algo escrito donde él pudiera ir detalladamente viendo cómo vivía Jesús, lo que enseñó Jesús y al final cómo se sacrificó Jesús, para que él pudiera estar seguro de la veracidad de lo que se le había enseñado. O sea, a él le predican de Jesús, ¿verdad? Entonces Lucas investigó, escribió para que Teófilo comparara y viera que si lo que se le predicó era correcto o no. Entonces, ¿esto qué nos enseña a nosotros? Nosotros, si amamos a Dios,
Si nosotros de verdad queremos caminar, andar en los caminos del Señor, debemos también conocer los evangelios, la vida de Jesús. Y yo le haría una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta retórica. Las personas que me están viendo, ¿conocen a Jesús? Si no conoces a Jesús o lo estás conociendo, esfuérzate aún más por cada día. No exagero cuando digo, cada día abre los evangelios. Son 4. Y cada uno no es que ellos hablan de lo mismo. No, cada uno de estos evangelios da una perspectiva de la vida de Jesús. Y yo recomiendo siempre que comencemos leyendo el evangelio según San Lucas. Porque sé que hay personas que dicen, pero ¿dónde comienzo? ¿Qué evangelio leo? Yo te recomiendo que leas el evangelio según San Lucas en la versión NTV. Busca. Es que no tengo el dinero para comprar la Biblia. Bueno, vete, si tienes teléfono inteligente, busca donde se descargan los videos en el Play Store, la Play Store, y ahí descargas Biblia NTV. Igual en los comentarios, casi no nos han escrito en los comentarios, pero si quieres saber una Biblia específica, tú nos escribes a los comentarios y nosotros te vamos a dejar allí un link en la descripción, ¿verdad? Para que tú descargues en tu teléfono la Biblia NTV y vayas inmediatamente y comiences, si es de verdad, dice que eres cristiano, comiences a leer los evangelios para que conozcas a Jesús. Quiero que sepas, para finalizar, que mucha gente habla cosas de Jesús que no son. Están predicando un Jesús falso. En una predicación anterior hablé de una chica que anda en las redes sociales hablando, supuestamente enseñando de Jesús, pero está confundiendo a la gente. Una de las cosas que dijo ella era que Jesús era muy rico. Y decía, la Biblia que yo tengo dice que Jesús era muy rico. No sé qué Biblia leen ustedes, pero la Biblia que yo leo dice que Jesús era muy rico, hablando rico materialmente. Y yo decía entre mí, de verdad que es verdad lo que dice ella. La Biblia que ella dice, la que ella lee es la que dice eso, porque la que yo he leído por varios años es que Jesús se despojó literalmente de su gloria, o sea, de sus privilegios divinos, mejor dicho. Él no se despojó de su gloria, él siguió siendo Dios aquí en la tierra, encarnado. Pero hablando de cosas materiales, Jesús era totalmente despojado de ello. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos aclaran eso. Por ejemplo, aquel fariseo, cuando le dijo al Señor, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas, Jesús le dijo, las zorras del campo tienen guarida, los animalitos del campo tienen guarida, dónde reposar, dónde dormir, tienen una casita. Pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo dónde vivir, no tengo dónde recostar la cabeza, no tengo nada. Pero ella dice que sí. Hay otro acontecimiento en Lucas capítulo 8 donde dice que las mujeres que servían al Señor Jesús, dice que aportaban de su dinero para el sostén de Jesús y de los discípulos. Yo le hago una pregunta a esta mujer. Si Jesús era tan rico, porque él tenía la necesidad, entonces, ¿por qué tenía o por qué las mujeres tenían que dar dinero, aportar para el ministerio para que Jesús siguiera en la obra? Si Jesús tenía tanto dinero, ¿por qué le daban? Esa es la gran pregunta. Pero bueno, el llamado es para los que son creyentes, ¿verdad? Estén leyendo para que podamos estar seguros de la veracidad de lo que se nos ha enseñado. Y como dijimos al principio en Juan, capítulo 20, verso 31, para que al leer la palabra de Dios no solamente estemos seguros de lo que se nos ha enseñado, sino que haya una transformación en nuestra vida, haya verdadera vida. Porque estas se escribieron, los libros, el Evangelio se escribió para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Temprano en la mañana recibí la noticia, mi esposa me estaba contando de una mujer, de un pastor que se suicidó. Yo creo que, aunque no podríamos nosotros dar una opinión concreta porque no conocemos la vida de ella, pero yo creo
que si ella en realidad se suicidó, ella nunca conoció a Jesús. Y toda persona que se suicida, hablando sobre todo los creyentes, es porque no han conocido a Jesús. Aquí dice que a nosotros creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a tener vida por el poder de su nombre. Un verdadero creyente no le va a pasar jamás por su mente la decisión de suicidarse. Muchas tentaciones vienen a nuestra vida, muchas imaginaciones vienen a nuestra vida, muchas cosas terribles vienen a nuestra mente, pero nunca vamos a tomar la decisión de suicidar. Hermano Eri, ¿y qué pasó con Judas? Judas se suicidó. Precisamente, Judas nunca conoció íntimamente a Jesús. Judas caminó con Jesús. Judas escuchó a Jesús, pero Judas nunca le prestó atención a Jesús. Judas tenía el corazón cerrado a la palabra. Él solamente estaba parado allí y escuchaba, pero no prestaba atención. Y por eso que en el momento indicado, Judas se suicidó, pero no era porque Judas conocía a Jesús. Judas nunca lo conoció. En cambio, Pedro, a pesar de que lo negó, Pedro sí conoció a Jesús. Pedro recordó que Jesús dijo que, por ejemplo, hay una parte donde Jesús dice, si un creyente peca, repréndelo. Y si él acepta la corrección y te pide perdón, ¿qué debes hacer? Debes perdonarlo. Yo imagino que Pedro asoció, ¿verdad?, su pecado y recordó cuando el Señor dijo que debíamos perdonar. Él diría, si Jesús nos enseña a perdonar es porque Él perdona. Y yo me imagino también que recordó Ezequiel capítulo 18, donde el Señor dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. Me imagino que Pedro recordó el Salmo 51, donde David pedía perdón y el Señor lo perdonaba. Porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero Judas no. Judas no tenía cabida en su corazón para la palabra de Dios. Y toda persona que suicida es porque nunca conoció a Jesús. El que conoce a Jesús, el que sigue a Jesús, el que fija su mirada en Jesús, no es que no va a pecar, pero no se va a alejar. No va a dejar los caminos de Dios. Jamás. Jamás. Y eso lo digo por experiencia propia. En el pasado yo me alejé muchas veces de la iglesia porque no conocía a Jesús. Yo no conocía a Jesús. Yo decía ser cristiano. Yo iba a una iglesia, pero yo no conocía a Jesús. Hoy en día que lo conozco, mi vida ha sido transformada. Ciertamente sigo siendo pecador, pero no practicante del pecado. El llamado de esta mañana es a leer, estudiar las Escrituras, poner la mirada en Jesús. Para finalizar, voy a leerles Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, verso 2, donde el escritor dice en la versión NTV que debemos poner la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán de dar ni se darán por vencidos. Miren esto. Entonces es leer como nuevos creyentes, leer los evangelios y pensar, wow, Jesús soportó por amor a Dios, por amor a las almas. Yo no me voy a rendir. Eso es lo que produce conocer a Jesús, fijar la mirada en Jesús. Sé que le he dicho para finalizar, pero voy a leer otro versículo. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice así, en la versión NTV. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos, caminar con Jesús. En una reunión yo decía que hay tal vez personas que dicen, bueno, pero si yo no veo a Jesús, ¿cómo sigo sus pasos? Él no está visible para seguir sus pasos. Bueno, la respuesta es, si tú estás leyendo los evangelios, estás de alguna manera siguiendo sus pasos, estás viendo lo que él hizo, estás viendo cómo actuó. Amén. Amén.
dice, arráiganse profundamente en Jesús y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Yo siempre he estado en contra de que los creyentes vienen a la iglesia y están escuchando de su Señor. Y tienen y yo digo, o sea, es como que si estuvieran en un funeral. Creo que en un funeral se ríen más y se alegran más y dicen más gloria a Dios que en un culto. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona que conoce, que entiende el mensaje de Jesús, no brinca de alegría, no dice amén, gloria a Dios? No lo entiendo. Yo sé que ciertamente todos tenemos un temperamento, una manera de ser. Hay personas que son pasivas, ¿sí? Hay personas que son pasivas y no son de hablar mucho o de expresar mucho, y otros que sí. Pero quiero que sepan que en cuanto al gozo de la salvación, todos brincan, dan gloria a Dios, una alabanza cuando entienden el mensaje. Aquí dice que cuando edificamos nuestra vida en Jesús, ¿verdad? Nuestra fe se fortalece, ¿verdad? En la verdad que se nos enseña y rebosamos de gratitud. Una persona agradecida se le ve en la cara. Mire, esto es un motivo para reconocerlo. Oye, de verdad, yo escucho el mensaje de Jesús, pero como yo no tengo comunión con Él en la semana, cuando llego al culto, no hay una emoción, un gozo. De hecho, vengo porque, bueno, el hermano Eli pone como 3 veces, hermano, vamos en camino, hermano, hoy hay culto. Miren, cuando una persona ama a Jesús, no espera que le manden un mensaje si hay culto. Pregunta, está escribiendo, hermano, ¿a qué hora es el culto? Yo creo que va más allá. Hermano, si no pueden ir, yo voy, abro la iglesia, yo adorno. Yo hasta el momento no he escuchado el primero que me diga a mi hermano Eri, ¿a qué hora vamos para allá para llegar? Ayudarles a limpiar, a arreglar, ¿verdad? Porque todavía no han edificado su vida en Jesús. No se han arraigado sobre Él. Pero bueno, nosotros seguiremos predicando, seguiremos enseñando, seguiremos llamando la atención a los hermanos, seguiremos corrigiendo, reprendiendo. Tenemos que hacer. No dejen de venir por eso. En cambio, enamorémonos de Jesús. Los evangelios no están allí por gusto. Las cartas de los apóstoles no están por gusto. Las profecías no están por gusto. Allí están escritas para que nosotros crezcamos en la fe. Amén. Amén. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Señor Jesús, hemos creído en tu palabra. Sé que las personas que han entendido el mensaje a través de la historia, sus vidas han sido transformadas. Sus vidas han cambiado, porque es lo que sucede cuando cada creyente permanece fiel a las enseñanzas de Jesús. Tú dijiste, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en el contexto le decías a estas personas que habían creído en ti que si se mantenían fieles a sus enseñanzas iban a ser verdaderamente tus discípulos. Señor, la oración que hacemos para este tiempo, no olvidando de que tú sabes, conoces a los tuyos, de que tú conoces a tu pueblo, es que los que aún no entienden el mensaje del evangelio, tú les abras el corazón, Señor. Estamos en tiempos donde tantas redes sociales, tanto entretenimiento, tantas preocupaciones hacen que las personas no puedan entender el mensaje. Pero para lo que es humanamente imposible, para ti es posible, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, predicada por un hombre débil, un hombre que no tiene la capacidad de expresar el evangelio a su plenitud, igualmente las personas hayan tomado el mensaje que hemos predicado y acudan al llamado de estudiar las Escrituras, de entregarse completamente a la palabra del Señor, de olvidar, abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirte cada día. Me llama mucho la atención, como dice en la TLA, cómo traduce este versículo y dice así: si alguno de ustedes quiere seguirme,
debe olvidarse de hacer lo que quiera y comenzar a hacer lo que Dios manda y seguirme cada día. Amén. Damos gracias al Señor. Que así sea, Señor. Que el Evangelio siga siendo predicado a todas las naciones. Y después de esto venga el fin que nos has prometido, Señor. Amén, Señor.